Doctora Pérez, muy buenos días. Bienvenida, doctora, a esta receta usted muy médica. bienvenida a esta receta médica de la Z101. Fíjese, doctora, reconociendo como la piel, el órgano más grande que tiene el cuerpo humano, son muchas las afecciones y es una barrera importante para el cuerpo humano, ¿verdad?, de evitar muchas y múltiples infecciones y muertes. Resulta que nos gustaría que usted nos hiciera una definición de qué son esas infecciones cutáneas y cuáles son las causas de ellas, por quiénes gérmenes puede ser afectada nuestra piel. Muy bien. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación y la verdad que me siento como en casa aquí. Bueno, ciertamente se ha generado un impacto mediático por el aumento de ciertas infecciones cutáneas que están reportando las autoridades en Haití. Lo que se ha reportado básicamente es infestación importante, y digo infestación justamente porque es un ectoparásito, se localiza por fuera en la piel, como habíamos dicho, y entonces ahí cumple un ciclo, defeca, pica, puede producir pápulas, mucho picor, y eso es lo que típicamente, ¿verdad?, conocemos como sarna, la infestación por Sarcodes caviei. Ahora bien, es importante decir que esta infección o esta infestación por este ectoparásito puede ser más agresiva en personas que tengan alteración de la inmunidad. Como usted decía, la piel sirve para muchísimas cosas. Es un órgano sensorial que nos ayuda a conectar con el mundo, a sentir las vibraciones, el tacto. Es un regulador de la temperatura, nos protege de la vida exterior, de las infecciones, etcétera. Es decir, que la piel cumple, ¿no?, un variado número de funciones, cual de todas más importante. Fíjense, por ejemplo, que si no tenemos la piel íntegra y esa capa córnea, nos deshidratamos rápidamente, y por eso las personas con quemaduras extensas tienen una alta tasa de mortalidad. Precisamente una de las cosas es por la deshidratación masiva, la falla renal que hacen y todo lo demás. Es decir, la piel es muy importante. Y ciertamente la piel puede ser asiento de múltiples enfermedades, dentro de ellas enfermedades infecciosas. Pero las personas que tienen una alteración de la inmunidad celular, por ejemplo, pacientes con VIH, pacientes diabéticos, inmunocomprometidos, malnutridos, tienen una respuesta deficiente y pueden presentar que estas enfermedades, como la escabiosis o escabiasis, hay que decir que ambos términos son adecuados, así como amebiosis y amebiasis. Entonces, estas enfermedades, cuando se presentan en este tipo de personas que ya tienen un inmunocompromiso, se manifiestan muchas veces de forma más agresiva. Entonces, por eso también tenemos la escabiasis, que es en forma de costra o costrosa, que es mucho más extensa, tiene una apariencia un poco diferente. Entonces, hay que ver si realmente esto es lo que está pasando en Haití. Sería bueno tener como más datos de lo que realmente está pasando, porque por las características y por lo rápido que se ha diseminado en ese país, según las informaciones que tenemos, realmente aparenta ser escabiosis y no es un diagnóstico difícil de hacer, todo lo contrario. Eso basta con poner una cinta sobre la piel, hacer un pequeño raspadito, despegarlo y observarlo al microscopio, donde se pueden ver entonces los sarcóptes. O sea que no es nada complejo el diagnóstico. Entonces no es motivo de alarma, doctor, para que la población, doctora, para que esté alarmada. No, de alarma no, para nada. Lo que hay que mantenerse vigilante, y las autoridades sobre todo deben tener el acercamiento con las autoridades haitianas para ver si realmente se limita a escabiosis o si hay algunas otras patologías cutáneas que estén afectando a la población haitiana, aparte de la sarna. Pero si es sarna, realmente las medidas son básicamente medidas de higiene y el tratamiento, y hay muchos antiparasitarios bastante efectivos, desde el lindano, que ya tiene menos efectividad y más efecto adverso y ya no se usa tanto, pero la permetrina, que es tópica, la ivermectina, que es vía oral. O sea que hay muchísimos tratamientos antiparasitarios que utilizamos para esto y que curan realmente la sarna, y no es algo que compromete tampoco la vida del individuo. Es algo que es fastidioso, pica, produce trastorno del sueño, pero tampoco es algo que pone en riesgo la vida de la persona. Doctora, pero las autoridades de Haití
hacen mención de que es muy contagioso. Así es como se conoce. Sí, bueno, la sarna es súper contagiosa, porque fíjate que si nosotros estamos, por ejemplo, en una cama, por eso a veces hay que tratar a la familia entera, Ya. porque, por ejemplo, el que comparte cama, comparte mueble, ropa, la lava junto y todo eso, por supuesto que recordemos que estos parásitos se pegan por esa vía del contacto cercano, entonces de piel a piel o de piel a un fómite, es decir, a un elemento que tenemos ahí que utilizamos, ¿no? Como una cama, como un mueble, objetos inanimados, donde puede depositarse y ser entonces transmitido a otra persona. Y o sea que es sumamente... Media, la vida media de este parásito, porque usted eso habla de los depende, él folites. puede durar muchísimo. Acuérdate, un ectoparásito no es un virus ni una bacteria que desaparece fácil. No, ellos pueden durar bastante tiempo ahí pegados. Por eso es muy importante esta pregunta, porque pueden haber entonces reinfestaciones. Es decir, yo tengo un paciente con escabiosis hoy, le doy tratamiento, por ejemplo, le pongo permetrina, le pongo ivermectina. Usualmente es un tratamiento en los inmunocompetentes, ¿no? A diferencia de los inmunocomprometidos, es un tratamiento usualmente de una sola dosis. Entonces, pero ¿qué pasa? No se decontaminan esos fómites, no se decontamina la ropa, vuelve y se reinfesta días después, y por eso muchos médicos optan por dar un segundo ciclo de tratamiento a los 15 días de haber dado el primero. Pero aparte, las recomendaciones, señor, el colchón, por ejemplo, planchar. Antes decía, yo recuerdo cuando yo era estudiante de medicina, saca el colchón, polvo al sol, que eso es muy complejo, y en la vida que tenemos ahora no se adapta mucho, pero usted lo plancha, entonces con planchar el colchón, planchar la ropa, sí, exacto, si el parásito está ahí depositado. ¿No existe una máquina ni un tipo de fumigación, doctora, bueno, para hacerlo? Sí, podría, hay muchísimas, pero eso tiene más costo, o sea, estamos hablando, digamos que para aquellas personas, casitas humildes, ¿no? Claro, pueden planchar hacerlo con colchón, su plancha, exactamente, la ropa. Y tengan en cuenta que puede ser necesario, como le dije, en el caso de las familias, eso siempre lo hemos tenido aquí, señores. Eso es lo que popularmente se conoce como guachipa, ¿verdad? Es la sarna. O sea, eso lo que pasa es... en el país, doctor, este brote en años Sí, anteriores? claro que sí. Nosotros, de hecho, es muy notorio los reportes de esta patología cutánea en la guerra del 65, ¿no? Se reportan, esto no es de notificación y eso, pero las estimaciones hablaban de más de 200,000 casos para la población de esa época. Le decían guachipa o la peseta, que era precisamente sarna en la población. O sea, cuando las poblaciones tienen poco acceso a agua, entonces a bañarse, a higienizarse adecuadamente, y en países que están en crisis, que tienen problemas económicos y políticos importantes, pues obviamente estas infecciones tienen más capacidad de proliferar y de causar grandes brotes. Excelente. Vamos a darle la participación al público para que también pueda realizar sus preguntas, doctora. En lo que ustedes toman la llamada, puedo aprovechar para comentar algo. Hay un señor que habló del herpes zóster. Es bueno que sepan que el herpes zóster, la culebrilla, él mencionó la palabra culebrilla, es lo que el doctor Calderón decía, el herpes zóster. Y es bueno recordar que esta es una reactivación de una infección previa por el virus de la varicela. Es decir, las personas que tienen culebrilla o herpes zóster es porque en algún momento de la vida hicieron lo que se llama varicela. Entonces, este virus, que se llama virus varicela zóster, se queda latente en ciertas células de nuestro cuerpo, y en algún momento, sobre todo a partir de los 50 años, o si hay algún trastorno de la inmunidad, se reactiva y entonces produce afectación, ¿no?, de una raíz nerviosa que se manifiesta en la piel, lo que se llama un dermatoma, y causa entonces dolor, vesículas, y eso es lo que la gente conoce como culebrilla. Entonces, como esto es un virus, y es un virus que se está replicando activamente, se puede tratar con antivirales como el aciclovir o el valaciclovir, pero es importante siempre que sean prescritos por un médico a la dosis adecuada. Doctora, ¿hay antecedentes en estos casos de estos pacientes, aquellas personas que han sufrido la enfermedad de la varicela? Sí, claro, tiene que tener el antecedente de varicela. O sea, si yo veo un paciente con una enfermedad vesicular de distribución dermatométrica, rápidamente sospecho herpes zóster,
entonces tengo que preguntarle sobre, claro, hay gente que no se acuerda porque a veces le dio varicela muy pequeño y no necesariamente se acuerda, pero tiene que ser alguien, claro, que le haya dado varicela porque es una reactivación del virus de la varicela. O sea, ya cuando la varicela no repite como tal, pero sí puede dar reactivación en forma de herpes zóster. Pero está más relacionado, perdón, doctor. ¿Y qué condiciones, doctora? Sí. Está más relacionado con los pacientes inmunocomprometidos. Puede pasar en población inmunocompetente, o sea, no hay que tener necesariamente un inmunocompromiso, pero el factor de riesgo más importante es la edad. Es decir, empieza a aparecer sobre todo a partir de los 50 y muy importante a partir de los 60 años. Pero puede, claro, y hay ciertas condiciones como la enfermedad renal crónica, como los pacientes que tienen diabetes también descontrolada, como los pacientes con VIH que tienen también mayor tasa de reactivación cuando se compara con la población inmunocompetente. Pero es bueno saber que puede ocurrir en cualquier persona, inclusive en un jovencito sin antecedentes. 809-732-0101, 809-221-0101 y al 855-221-0101. Buenos días, receta médica. Sí, hola, buenos días, educadores por excelencia. Adelante. Gracias por su educación constante. A la doctora que por favor cuando mencione mucho tiempo, que por favor sea más específica. Mucho tiempo, que sea más o menos. En el factor tiempo. Sí, el factor tiempo. Recuerden que vamos a responder por bloque. Buenos días, receta médica. Buen día. Saludos. Doctor, no me dijeron nada sobre la epilepsia, lo que se puede comer, que si se cura, si tiene cura, no, háblenme algo sobre eso. Lo que se le dijo es que vamos a invitar a un especialista, neurólogo, para que nos hable acerca del tema. La señora está bastante preocupada, parece que pero tiene... bueno que ella pueda acudir, es bueno que ella lleve su hijo, su hermano, no sé quién es, a un médico neurólogo, un hospital, que claro que lo pueden ver. Y hay importante, yo no sé cuál es el caso. Parece que fue post-trauma. Post-trauma, exactamente. Sí. Que generalmente después de un primer episodio convulsivo se hacen evaluaciones de imágenes, o sea, me imagino que le han hecho resonancia o tomografía, y se hace un estudio que se llama electroencefalograma. Dependiendo de los resultados de esos estudios, entonces generalmente se deja en un tratamiento anticonvulsivante que mínimamente, usualmente se dura de 6 meses a 1 año, y luego usualmente se va revalorando por el neurólogo para ver si lo puedes retirar en base a los estudios, a los reportes de hacerle nuevos electroencefalogramas. Pero muchos pacientes, se considera que alrededor del 20%, si mal no recuerdo la estadística, de los casos de epilepsia pueden ser refractarios al tratamiento médico, y a veces hay que intentar otro tipo de terapias, incluso quirúrgicas o de neuroestimulación. O sea que cada caso es particular y debe de tener un seguimiento individual. Bueno, ahí está más o menos la orientación para esta oyente. Buenos días, receta médica. Buen día. Saludos. Hola, doctora, mire, yo soy una persona, yo tengo 76 años y yo tengo... Pese un poquitito más del teléfono, o sube un poquito más la voz. Adelante. Yo soy una persona de 76 años. Tengo 40 años que se murió mi esposo, soy viuda. Ajá. Y ahora últimamente estoy flojeando mucho. Y yo estoy preocupada porque imagínese. ¿Qué está qué? Preocupada por eso, porque yo no era así. Pero, ok, ¿pudiste cantar, José? ¿Cuál es el síntoma que usted tiene? Perdón, ¿cuál es la manifestación? Que estoy flojeando, mucho flujo. Mucho flujo. Flujo vaginal. Sí. Ok. Buenos días, receta médica. Vamos a responder en bloque, doctora. Aló. Estamos anotando la Buenos pregunta. días. Adelante. Sí. Quería preguntarle a la doctora, ¿por qué me ha repetido 3 veces en este año una disipela? Okay. Sí. Muy bien. Buenos días, receta médica. Sí. Sí, buenos días. Adelante, ¿quién nos habla y desde dónde? Por aquí, de la Palma Herrera. Adelante. Sí, yo estaba llamando para preguntarle a la doctora que a veces me salen como por detrás, como unas manchas negras, cuando me arranco, a ver qué podía hacer eso. Ok. Muy bien. Receta médica, buenas. Buen día. Saludos.
Para preguntarle a la doctora que hace par de meses a mí me indicaron Monurol para una cándida, a ver si se puede tomar. ¿Monurol? Sí, Monurol. No escuché bien, perdón. Repita lo que le han recetado. Era una cándida. ¿Pero qué le indicaron? Monurol, porque la cándida se hizo inmune a los otros antibióticos. Buenos días, receta médica. Buenos días. Saludos. Preguntarle a la doctora cuál es el inconveniente que tiene el hexacloruro de gamma benceno, o popularmente lindano, para el tratamiento contra la escabiarsis. Receta médica, buenas. Saludos. Sí, ¿quién nos habla? Saludos, buenas. Saludos. Bien, oiga, la pasada semana me tocó ver a una persona que tenía risipela. Ajá. Y una persona también que tenía culebrilla visitando un curandero. Había ido diferentes médicos y los médicos no habían dado con la solución de este problema. ¿Ustedes creen realmente, científicamente hablando, que eso es procedente y tiene algún efecto de asunto de curanderos en ese no? Hay gente que... Bueno, la doctora ahorita va a estar última de la tanda para que la doctora pueda dar respuesta alguna. Adelante. Sí, mire, es una sugerencia a soporte técnico de ustedes, que cuando usted se escucha por el teléfono, por ejemplo, ahora mismo, yo le escucho a ustedes bajito, y la gente se tiene que concentrar mucho en la llamada para poder escuchar a ustedes, para que verifiquen eso, por favor. ¿Cómo va a ser? Vamos a ver, a veces la gente tiene la llamada que el teléfono muy bajito también. Ese es el problema. Buenos días. Receta médica, buenas. Buenos días. Adelante. Sí, preguntarle por favor a la doctora con relación a la psoriasis, ¿qué avance ha tenido la medicina para uno quitarse eso, la cosita que le sale a uno en la piel? Okay. Que uno bueno, ahí está. Vámonos con algunas de estas llamadas que hemos recibido para que la doctora pueda responder. Adelante. Una paciente de 70 años que tiene 40 años ya de viuda y dice que le preocupa su flujo vaginal abundante. Indiscutiblemente que eso es una vaginitis. Hay que descartar, hay que hacer un examen, hay que llevarla a un ginecobstetra para que le haga un cultivo de secreción y se determine cuál es el agente causal. Hay varios tipos. Hay vaginitis de tipo bacteriano, hay por hongos, hay por ningún tipo ni hongo ni bacterias, que hay que determinar, y seguramente haciendo el cambio de ese pH de 4.5 a 5, nosotros comenzamos a regularizar ese flujo excesivo que tiene en vagina producido justamente por ese desequilibrio y tratar el germen que está creciendo para entonces normalizarlo en su caso. Importante también, doctor, ver cómo están los niveles de glicemia de la paciente. Porque si es, por ejemplo, cándida, por lo regular, hay una mayor producción si la paciente es diabética. Eso es interesante. Sí, además también romper un mito ahí que lo expresó la señora cuando habló, y es que ella dice que tiene 40 años viuda, que no tiene actividad y todo eso. Entonces muchas veces la gente cree que estas infecciones solamente son relacionadas a la actividad sexual, y no es así. Hay muchísimos microorganismos y condiciones que producen descarga vaginal sin tener relación con infecciones de transmisión sexual. Dice que le ha repetido 3 veces la erisipela. Sí, generalmente la erisipela también es otra infección de la piel, en este caso casi siempre producida por bacterias del género o estreptococo o estafilococo. Entonces hay factores predisponentes como la insuficiencia vascular periférica, las personas también que tienen edema crónico de miembros inferiores producto de esto mismo. Entonces una de las cosas, se hizo un ensayo clínico y se vio que uno de los factores más importantes para la prevención, que reducen la recidiva, es decir, la recaída, el número de recurrencias de cuadros de erisipela o de celulitis, porque a veces la celulitis creen que la piel de la piel de naranja que se produce, ¿verdad?, por la falta de elasticidad de la piel, pero celulitis es una infección bacteriana también, donde se afecta un poco más profundo que la erisipela. Bueno, entonces estas infecciones cutáneas bacterianas, ya sea erisipela o celulitis, puede reducirse su recurrencia cuando se usan medias
medidas compresivas, es decir, aparte de la educación médica, es decir, de usted cortarse bien las uñas, de evitar, por ejemplo, si tiene hongos entre los dedos, la tiña interdigital, como dijimos ahorita que la piel es un factor protector contra todos esos elementos del mundo externo, incluyendo las bacterias. Entonces, si usted tiene piel rota, piel que está lacerada, a través de ahí se introducen las bacterias y es más frecuente que le den esas infecciones. Por tanto, si usted tiene una tiña interdigital, la gente le dice a esto mazamorra, ¿verdad? La tiña interdigital, esa infección. Suena bonito, piña interdigital. Tiña, exactamente, interdigital, exactamente, bueno, pero es eso, básicamente, para que la gente, todo el mundo nos entienda bien, porque lo importante es la educación. Entonces, en este caso, si usted tiene esas roturas en la piel, pueden introducirse la bacteria y causarle recurrencia de esos cuadros de erisipela o celulitis. Entonces, revisar bien que la piel no esté seca, porque la piel seca pica, la gente se rasca, se hace abrasiones y a través de ahí entran las bacterias también. O sea que hay diferentes factores que hay que evaluar en su caso, pero sí les recomiendo, importante, el uso de medias compresivas, que ha demostrado ya en ensayos clínicos que reduce el riesgo de recaída o recurrencia de las infecciones tipo erisipela y celulitis. En lo adelante, que nadie le diga que usted tiene más amor. Tiña interdigital. Sí, más en esta era digital. Adelante. La otra pregunta, Jocelyn, ¿cuál dice era? que el señor cuando se rasca en la espalda le salen manchas negras. Ajá, entonces lo que usted tiene es lo que se llama mácula hipercrómica, es decir, una mancha más oscura que su piel. Eso podría ser, digo podría, porque hay otras cosas que también podrían producirla, hasta una alergia al níquel, por ejemplo, le puede producir una mácula hipercrómica, entonces un eritema fijo por medicamento, o sea, habría que ver, pero típicamente una de las causas más frecuentes de la hipercromía o la hipocromía, que sería piel más clara que la suya, puede ser lo que se llama tiña corporis, ¿no? Producida por un hongo que se llama Malassezia furfur y que usualmente se trata con antifúngicos, ya sea tópicos o también vía oral, dependiendo de la extensión de las lesiones, porque no es lo mismo si es una o dos manchitas, generalmente se trata con tópico, pero si ya están muy diseminadas, hay muchas lesiones, usualmente uno ya usa tratamiento sistémico, como por ejemplo el fluconazol, pero siempre bajo supervisión médica. Otra pregunta es el monurol para la cándida que le han indicado. Bueno, no, yo creo que ahí hubo una confusión. Probablemente usted tenía dos cuadros al mismo tiempo. Quizá tenía una infección de vía urinaria y a la vez una candidiasis vaginal. La candidiasis vaginal no se trata con ese antibiótico, o sea, el monurol, que es fosfomicina trometamol, se utiliza para las infecciones de vía urinaria, pero por bacterias como la Escherichia coli. Ya para la cándida se pueden utilizar antifúngicos, ya sea en forma de óvulos, por ejemplo, clotrimazol, o en forma oral como el fluconazol. Pero hay que ver también el asunto que usted dice de la resistencia. Si usted dice que esa cándida vaginal era resistente a múltiples fármacos, quizás también, supongo, no tengo el dato, era resistente a esos medicamentos, a esos azoles, ya sea tópicos o vía oral, de los que le hablé anteriormente, y podría ser necesario otro tipo de terapias. Por ejemplo, en candidiasis por cándidas resistentes recurrentes a nivel vaginal en mujeres, se ha utilizado con bastante éxito el uso de supositorios vaginales de ácido bórico, pero eso siempre bajo supervisión médica, porque también puede ser irritativo, porque hay también otros antifúngicos sistémicos que sí tendrían acción contra esa cándida según los cultivos, pero usted no le va a poner una equinocandina ni un voriconazol a una candidiasis vaginal, o sea, porque ya eso tendría que ser ingresado, son sumamente costosos, son endovenosos, y además la candidiasis vaginal tiene la mala costumbre de recurrir, porque si usted no trata los factores de riesgo con que se acompañan, como el descontrol de la diabetes en la mujer diabética, muchas veces la resequedad vaginal, la posmenopausia, es decir, hay ciertos factores que lo hacen más frecuente, que si no se tratan, pues también tiene mayor tasa de recurrencia o de recaída, de volverle a dar el episodio. Otra pregunta dice, ¿cuál es el problema del tratamiento del lindano para la escabiasis?
Bueno, tiene menos efectividad y tiene más efecto adverso, sobre todo neurotoxicidad, como las convulsiones, por ejemplo. Entonces, por eso se ha ido dejando de lado en favor de la permetrina, de la ivermectina, pero no es que no exacto, no es que no se puede utilizar, se puede utilizar y se ha utilizado muchísimas veces, pero sobre todo en niños pequeños, menores de 2 años, es más frecuente que tengan alteración, irritabilidad del sistema nervioso central y convulsiones cuando se tratan con lindano. Lo que resulta, doctora, además, es la dosificación. Emplearse. Si usted pasó la dosificación, un medicamento como este. Sí, y causa también causa más dermatitis de contacto, también más irritación. O sea que si hay tratamientos que son sumamente baratos, más efectivos y menos tóxicos, ¿por qué, verdad, insistir en el lindano? Un señor dice que tenía erisipela y culebrilla, que fue varias veces al médico y no se le curó, pero que un curandero sí. Bueno, eso es algo bastante fácil de explicar. La culebrilla se va a curar generalmente, usted la trate o no la trate. El asunto de dar el tratamiento antiviral, idealmente lo más tempranamente posible, en las primeras 24 horas, es que va a curarse más rápido y va a reducir una complicación muy mala de la culebrilla o herpes zóster que se llama neuralgia posherpética. O sea, producto de ese daño del nervio, se ocasiona un dolor en algunos pacientes muy importante. Tienen sensación como de ardor, de quemazón, como de puñalada. A veces no pueden dormir, tienen insomnio, se deprimen. Todo eso puede durar de semanas a meses o incluso años después del episodio de herpes zóster. Se ha demostrado que el tratamiento, recuerden que le dije que esto es una reactivación de un virus que estaba latente. En realidad usted no se va a sanar de ese virus usted lo va a tener latente siempre ahí y no necesariamente se va a reactivar, pero podría reactivarse. El asunto de usar el antiviral es que lo que inhibe una de las enzimas que permite la replicación del virus, la ADN polimerasa, entonces lo que hace es parar esa fase aguda replicativa, pero no es que lo va a curar para siempre del virus. Ese virus va a quedar ahí latente en realidad con usted. Pero sí se ha demostrado en ensayos clínicos que el uso de antiviral, sobre todo si se usa tempranamente, hace que se cure más rápido y hace que disminuya el riesgo de la neuralgia posherpética. Que no fue el curandero que lo curó. Pero se va a curar sí o sí, igual que la varicela. Claro. Usted use o no use tratamiento. O sea que si usted le da más días, más semanas, probablemente cuando usted llegó al curandero ya había pasado esa fase aguda y usted como quiera ya se estaba curando. O sea que no crea que fue el curandero. Definitivamente no. Y la última pregunta dice, los avances que ha tenido la psoriasis en la cura en el día de hoy. Bueno, la psoriasis ya es una enfermedad autoinmunitaria realmente que ha tenido avance incluso con anticuerpos monoclonales. Nosotros particularmente ya como infectólogos lo que podemos colaborar con los dermatólogos y con los inmunólogos es con el aspecto de preparar más al paciente, porque ahora hay fármacos biológicos, anticuerpos monoclonales que se pueden utilizar para la psoriasis, pero generalmente siempre es bueno la visita previa al infectólogo, ver que esta persona tenga sus vacunas, ver cómo está su estado inmunológico y prevenir, ¿verdad? Porque muchas veces estos tratamientos, aunque son efectivos para tratar la enfermedad autoinmune, pero predisponen a ciertas infecciones, lo mismo los pacientes con artritis reumatoidea, los pacientes con lupus, los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal que van a ser sometidos a este tipo de tratamiento, idealmente deberían tener una consulta previa con el infectólogo para preparación previa a ese uso de terapias. Bueno, vámonos a una pausa, regreso, me dicen que más adelante. Yo tengo una pregunta. Adelante, vamos a aprovechar. Recuerden que estamos conversando con la doctora Cleiby Pérez, médico infectóloga y presidenta de la Sociedad de Infectología de la República Dominicana. Doctora, adelante. Me preguntan por aquí que si la ropa de paca puede cualquier ropa de paca o no de paca, o sea, podría, recuerden que dijimos que un parásito no está externo, o sea, usted lo que tiene es que en dado caso, si usted compra una ropa de segunda mano, o lo que aquí se le llama ropa de paca, usted lo que tiene que hacer es lavarla y plancharla. ¿Entiendes? Eso no tiene nada que ver. La gente que siga comprando su ropa de paca, que la lave y la planche, previo uso. Ahora sí nos vamos a la pausa. Claro. Mundo, llévatelo.